Buenas tardes a todas y todos. Les extendemos un cordial saludo desde las oficinas del Centro de Innovación y Formación del CIF, del Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP, ubicadas en Ciudad del Saber, en Panamá. El ICAP es un organismo regional internacional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que en su misión de fortalecer las competencias y capacidades de los estados y las instituciones por medio de su recurso humano, la modernización de las entidades públicas y el apoyo a la integración centroamericana, desarrolla espacios como estos de reflexión y análisis para formar conocimiento. Aprovecho la ocasión para informar que el ICAP firmó recientemente un acuerdo con el Gobierno de Panamá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se acredita el estatus de la institución como organismo internacional a la Oficina de Panamá. Para el ICAP, este es un paso muy importante, pues garantiza el compromiso con los países centroamericanos en la formación para el servicio público y proporcionar soluciones a los retos y desafíos que enfrenta la región. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Salud Tecnológica, las nuevas herramientas e investigaciones médicas para Panamá, que cuenta con el gentil apoyo del Grupo de Investigación ITSIAS, la Universidad Tecnológica de Panamá, con sus sedes de Azuero y Chiriquí, el Grupo de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CENACIT. El objetivo de este webinar es instruir a las personas participantes sobre tecnologías de información y herramientas aplicadas al sector salud, proporcionando un valor agregado a los servicios de salud de la población panameña con el fin de enfrentar los retos de las posibles nuevas enfermedades infecciosas. Queremos recordarles que este evento se está transmitiendo en vivo desde la red social Facebook del ICAP, por lo que agradecemos sus comentarios y activa participación. Al final de las presentaciones de los ponentes, estaremos ofreciendo un espacio para las preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, por favor colocarla en el espacio que tenemos habilitado, que es el Q&A o preguntas y respuestas, indicando su nombre, de qué país nos está viendo, a quién va dirigida y su pregunta. Para dar inicio, cedo la palabra al doctor Mauricio Vargas, director del Centro en Sistemas de Salud y Seguridad Social del ICAP, quien se encargará de moderar este evento. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, especialmente a los señores expositores y expositora, pues por darnos la oportunidad de compartir su conocimiento con la audiencia que tenemos el día de hoy. Tal vez primero para situar, como decía la compañera Fallon, el tema, en realidad si hay algo que tenemos claro es que la pandemia evidenció las debilidades que tenemos en general, las sociedades, pero las entidades de gobierno y las del sector salud en temas tan cruciales como son el desarrollo de sistemas de información para toma de decisiones, pero no solamente eso, sino que despertó la inquietud de tratar de visualizar lo que son las exigencias para poder enfrentar en un futuro situaciones similares o bien para poder enfrentar la marcha cotidiana de los sistemas de salud en general en nuestros países. Creo que la experiencia que hoy nos van a mostrar los expositores sobre la realidad de Panamá en el tema de la investigación, el desarrollo tecnológico aplicado a la salud, creo que es realmente positivo para que comencemos a visualizar no solamente el reto que tiene Panamá, sino que tiene toda la región del SICA, que es a la que nos debemos desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Reiterar que para este servidor, en su calidad de director del Centro en Sistemas de Salud y Seguridad Social del Instituto Centroamericano de Administración Pública, pues es un placer poder compartir con ustedes hoy y moderar este espacio de reflexión tan importante para la salud pública. Voy a empezar por presentar a los expositores que tendremos el privilegio de escuchar el día de hoy. El doctor Arturo Rebollón es médico de Panamá, es egresado de la Universidad de Panamá y está especializado en epidemiología e investigación en salud pública en la Universidad del Sur de la Florida.
Es profesor de posgrado en investigación clínica, epidemiología y atención primaria. Es investigador con experiencia en epidemiología del COVID, mercadeo social, cáncer, interacción del VIH con violencia doméstica y análisis geoespacial. Ha publicado múltiples artículos científicos y capítulos de libro en salud materna infantil indígena con su equipo de la Universidad del Sur de la Florida. Actualmente es asesor científico para enfermedades de alto impacto de salud pública. El doctor Vladimir Villarreal posee un doctorado en tecnologías informáticas avanzadas obtenido en la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es cofundador del Centro de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes, director de la red temática AMPIC, fue premiado como investigador del año en el 2016 y el 2019 por la Universidad Tecnológica de Panamá. En el 2021 como premio a la excelencia por la Universidad del Istmo y como uno de los 10 jóvenes sobresalientes en la categoría de logros académicos por la Cámara Junior de Panamá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT. Ha participado en 11 proyectos de índole internacional y nacional. Ha publicado 11 artículos en revistas indexadas internacionales y 4 revistas no indexadas, 11 capítulos de libros, más de 35 contribuciones en congresos, 2 ediciones de libros y 2 veces editor invitado a la revista indexada Census. Ha participado en diversos congresos internacionales e internacionales y es docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá en Chiriquí. La doctora Jessica Sáenz es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones, es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá y especialista en educación superior de la Universidad del Istmo de Panamá. Tiene un PhD en Ingeniería Eléctrica de Texas University del College Station de Texas en Estados Unidos. Actualmente labora como docente investigadora en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá y como coordinadora de investigación en la sede de Azuero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, presidente de la Sociedad de Comunicaciones del IEEE Sección Panamá, miembro del Comité Mundial de Mujeres en Ingeniería de Comunicaciones, coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de Telecomunicación y Sistemas Inteligentes aplicados a la sociedad. Como ustedes pueden ver, es un lujo contar con la participación de nuestros expositores el día de hoy. Y vamos a seguir el siguiente orden. Va a empezar el doctor Arturo Rebollón. Posteriormente seguirá la doctora Jessica Sáenz. Y por último, el doctor Vladimir Villarreal. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Arturo Rebollón para que nos ilustre con su presentación. Muchas gracias, doctor Vargas, por la invitación. Aquí hoy vamos a darles una historia sobre todo lo que tiene que ver con salud tecnológica y cómo está avanzando Panamá en esa ruta. Pero para iniciar un poco, entender cómo hemos avanzado, yo quiero ponerles en contexto la situación. Hace 15 años, yo estaba haciendo mi internado médico, ¿no? Mi internado médico es la práctica profesional que hacemos los estudiantes de medicina cuando nos graduamos. Tenemos que hacer 2 años. El segundo año yo lo escogí hacer en el área de Colón. En el área de Colón, en un área remota, en un área que para llegar yo tenía que salir muy temprano en la madrugada y empezaba a atender a las 12 del día, para que vean la distancia a la que estaba. El trabajo era en centro de salud, donde casi todo era atención primaria. Cuando a mí me vendieron la idea de atención primaria siendo profesional de la salud, ya graduado médico, era que yo iba a estar en un centro de salud atendiendo a un número específico de pacientes, usualmente son 30, y cuando se terminaba había funciones administrativas. Sonaba bastante bien y más
porque estás en las costas de Colón, estabas cerca de la playa, o sea, era un escenario de lujo. Sin embargo, cuando tú estás viendo los datos, empiezas a ver que no son 30 pacientes que te llegan diario, porque eso es lo que está escrito en un manual teórico, pero cuando vas a la práctica, te llegan 50 personas antes de las 11 de la mañana y después de las 11 de la mañana. Viene la gente que salió a las 2 de la mañana y tuvieron que hacer toda una aventura de montando caballos, después agarrar un bote de 4 horas y después esperar un transporte que lo llevara al centro de salud, y esa persona iba con sus hijos y con los hijos de la vecina para atención médica. Entonces te llegaban, después de la 1 de la tarde, te llegaban entre 15 a 20 personas más. Entonces, de salida, uno va entendiendo cuál es la situación aquí. Históricamente, no había de la cantidad de pacientes que se veía en esta comunidad. Porque a simple vista, yo les dije que voy a ver 30 pacientes, pero yo veía 60 pacientes diarios, el doble. Y eso era porque hubo que hacer un trabajo fuerte con el centro de salud para abrir el doble el número de cupos. ¿Qué tuvimos que hacer ahí? Organizar, empezar a contar los pacientes, empezar a utilizar sistemas muy básicos, muy rudimentarios. Recuerden que estamos metidos en la mitad, para poder investigar cuáles eran los principales problemas de salud pública metidos en esa comunidad y así poder brindar un servicio. Ahora escalemos eso al país, porque ese es un centro de salud de las 900 instalaciones de salud que tiene este país. Entonces, ¿qué significa eso? De las 900 personas, 900 centros de salud que tiene el país, nosotros vemos que los otros 899 están en la misma condición. Y cuando tú lo sumas, tienes una cantidad de información que te dice la cantidad de pacientes que se ven por día, la cantidad de medicamentos que se ven por día, pero hay limitaciones de la cantidad de gente que puede procesar ese volumen de datos, la cantidad de gente que puede entender qué significa ese poco de datos y poder procesarlo de una forma que llegue a tomar decisiones. ¿Qué me refiero con esto? Para que lo pongan en perspectiva. Hipertensión, solamente hablando de una enfermedad. 2 de cada 5 adultos en este país tiene hipertensión y la mitad de ellos ni lo saben. Nosotros estamos hablando que son aproximadamente 500,000 a 700,000 personas. 500 a 700,000 personas que no tienen ni idea que son hipertensos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar herramientas para que todos tengan acceso, primero a saber su enfermedad y a cómo darles tratamiento. Ahí es donde entra el rol de la investigación, porque lo primero que se hace en investigación en salud es medir una cosa, que es de qué tamaño es el problema. ¿Qué herramientas nosotros necesitamos para medir el problema? Cuando yo estaba en Colón, nosotros utilizábamos libretas, porque eran 60 pacientes al día, en 22 días eran 1,200 personas. Pero en un país como este, que tiene 900 personas, 900 centros de salud, instituciones de salud, tú puedes atender 500,000 citas médicas en un periodo de 2 semanas. Eso es una cosa que es inmedible cuando pasa un periodo de tiempo. Y tú tienes entonces que utilizar herramientas que te permitan eso, que tengas el soporte legal, que tengas el soporte institucional, que hayan fondos para hacer investigación. En ese tiempo, de hace 15 años, no existía todas estas herramientas que le estoy diciendo. Hoy en día estamos viendo colaboraciones más allá de las instituciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Las instituciones como la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, universidades entienden que tienen que salir de su área de confort y empezar a trabajar transversalmente. Un ejemplo de esto es uno de los grandes proyectos que está haciendo la Caja de Seguro Social, que es el Hub de Investigación Clínica, que va a estar desarrollado en las próximas ciudades de la salud y está listo para entregarse en marzo del otro año. El sistema de salud de la Caja de Seguro Social tiene acceso a más de 2 millones de suscritos al sistema, donde tú podrías ofrecer servicios de salud eficientes basados en datos
Pero volvemos al problema de hace 15 años, cómo se procesan los datos, cómo capta los datos y cómo se procesan. Y ahí es donde entramos al tema de hoy. Ya entendemos que este es un problema gigante que ocurre en casi 1000 centros de salud y que llegamos a un punto que 15 años después hemos tenido que evolucionar para esto. Y ejemplo de este tipo de este tipo de investigaciones que han ido evolucionando son la forma de recolectar los datos. Desde los más evidentes, que son los sistemas de información electrónica, que son los expedientes electrónicos de nuestras instalaciones, que te permiten jalar diagnósticos, tratamientos, tiempo de hospitalización. Requiere una limpieza de datos, pero te ayuda. También existen sistemas de inteligencia artificial que se conectan a estos expedientes electrónicos y te jalan la información automáticamente y te permite tener visualización en tiempo real del problema. Estos sistemas de inteligencia artificial también te ayudan a leer imágenes. Imágenes es algo súper valioso a la hora de evaluar pacientes del sistema de salud. Las radiografías que nos ayudan a ver cómo están los huesos, órganos dentro del cuerpo, como el corazón, intestinos, pulmones, el cerebro. Imagínense un sistema que te puede captar, que te documenta todas las radiografías de una persona y te las puede leer a lo largo del tiempo y te dice, mira, esta persona no tenía esta bolita que está ahí. Examínala. Eso acorta el tiempo. Obviamente, para poder implementar esos sistemas, tú tienes que validarlos en este país utilizando herramientas de investigación clínica y que están basados en los HOPS. También existen algunos dispositivos móviles que te permiten recolectar datos. Hoy en día sabemos que Panamá tiene entre 5 a 6 millones de líneas de celulares activas, donde se capta información de todo tipo, desde el consumo, que comes, que buscas, que estudias, que lees, cuáles son tus preferencias. Toda esa información se puede captar ahí, pero bien canalizado, se puede obtener información de tus patrones alimenticios, patrones de ejercicio, actividad física, que tienen un beneficio también, porque te ayudan a identificar cuáles son oportunidades de arreglo. Ejemplo de eso, tenemos estos dispositivos modernos que se conectan a los relojes electrónicos, relojes smart, se conectan a tu teléfono y eso se lo puede mandar a tu proveedor de la salud, tu médico, que él va captando si estás tomando medicamentos, inyectándote tu insulina, haciendo tu actividad física, tomando suficiente agua, haciéndote tus controles de laboratorio, y él tendría acceso a esa información. Hoy en día, pareciera que esto es ciencia ficción, pero todavía no está implementado a ese nivel. Para poder que se implemente en Panamá, hay que hacer la investigación y para eso es donde se han iniciado todo este tipo de cosas. Pero ¿por qué es importante hacer esta investigación? Porque no solamente empezar a recolectar datos de peso, edad, sino que también tienen que ser una recolección de datos con un propósito. Y el propósito es que estos datos sean vinculantes para tomas de decisiones. Tomas de decisiones como ¿qué? ¿En dónde están las enfermedades? Hay que poner más equipo, más personal, más medicamentos. Estamos encontrando una enfermedad donde el sistema de salud no tiene medicamentos. Se identificó lo que se llama una brecha, una población no atendida. Que el medicamento que tenemos, hay versiones nuevas y más modernas, asimismo vienen y se abren para eso. Donde nosotros vemos que todo este tipo de datos sirve para generar conexiones con autoridades, para mandar mejores mensajes, para justificar acciones, y esto eventualmente impulsa a muchísimas cosas de innovación, donde la innovación es un proceso constante, donde todos pueden acceder a buena información y tomar mejores decisiones. Y ese es el mensaje que yo les tengo el día de hoy, que es básicamente una introducción a la charla que nos va a dar nuestra colega Jessica y a nuestro amigo Vladimir, que es, tenemos que impulsar la investigación en el nivel que estemos, en el sitio que estemos, para poder crear datos que sean vinculantes y tomar mejores decisiones en salud.
Y esto es particularmente curioso porque aquí estamos 3 expositores de Panamá y estamos todos basados en distintos sitios gracias a la tecnología. Entonces, eso es básicamente lo que les tenía para el día de hoy. Y la clave de esto, ya saben, generación de datos para toma de decisiones vinculantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Rebollón. Seguidamente, la doctora Jessica Sáenz. Hola, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí, se escucha. ¿Pueden ver mi presentación también? Se puede ver también. Sí. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias al Centro de Innovación y Formación del Instituto Centroamericano de Administración Pública por esta invitación. La verdad que es un tema muy interesante el que estamos viendo hoy. Gracias, Arturo, por esta introducción magnífica que has dado. Creo que hablaste un poquito de las cosas que vamos a cubrir en esta presentación. Y yo voy pues a enfocarme en la parte en la que yo trabajo, que es la ingeniería, y vamos a hablar de cómo la ingeniería puede ser utilizada para acelerar la adaptabilidad en el sector salud de Panamá, qué se está haciendo o qué estamos haciendo desde el grupo de investigación ITSIAS, que es el grupo de investigación del Centro Regional de Azuero en el que trabajo. Y pues, primero que nada, vamos a recordar pues que el sistema de salud está ahorita mismo en crisis debido a muchos desafíos que se han presentado, sobre todo en los últimos años. Aparte de eso, el aumento de costos, la provisión inconsistente de lo que es la atención, baja inversión y pues la alta carga de enfermedades crónicas que sabemos que están relacionadas con muchos comportamientos en la población. Entonces, mitigar una crisis de esta magnitud requeriría una gran transformación de la atención médica y pues desde el punto de vista de ingeniería consideramos que este cambio, esta transformación para adaptarnos a los cambios que estamos viendo en la sociedad tiene que ser una transformación proactiva, preventiva, centrada en el paciente y por supuesto, como lo dijo el doctor Arturo Rebollón, basada en evidencia científica, todo con un enfoque de mejorar la calidad de vida de las personas. Y es aquí donde entra en juego la tecnología, la información, la tecnología de la información y las telecomunicaciones, la ingeniería biomédica, la ingeniería de software, por ejemplo, que van a ser elementos claves o esenciales para hacer posible esta transformación de la que estamos conversando. ¿Ok? Tecnologías como avances en sensores avanzados, informática móvil, aprendizaje automático, son unos de los ejemplos que les puedo mencionar y vamos a ver ahorita a discutirlos con más detalle. Entonces, ¿cómo he dividido esta presentación? Pues al inicio voy a tratar de convencer a la audiencia de por qué es necesario una transformación en el sistema de salud. Luego vamos a hablar y a describir de cómo la tecnología de la información y la ingeniería pueden apoyar en esta transformación. Y por último, vamos a hablar de algunas investigaciones y vamos a dar ejemplos tangibles que se están trabajando para demostrar la necesidad de invertir en investigación y desarrollo en el sector salud. Entonces, primero que nada, el bienestar y la salud son fundamentales en nuestras vidas, son los principales determinantes de la calidad de vida del ser humano. Entonces, una prestación eficiente de asistencia en los sistemas de salud que sea eficaz es un elemento clave y es un objetivo social clave que deben tener todos los gobiernos. Entonces, especialmente teniendo en cuenta los recursos económicos que son cada vez más limitados. Esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando, que todavía no se termina, que sabemos que está golpeando significativamente la humanidad, dejó en evidencia, como lo dijo en la introducción el doctor Mauricio, pues la necesidad y la importancia de invertir en salud,
que debería representar un rubro prioritario a nivel global, no solo a nivel de Panamá, a nivel de Centroamérica, sino a nivel global. Entonces, esa situación provocada por la pandemia COVID-19 ha hecho que se evidencie la necesidad de mejorar muchos procesos y la necesidad de introducir nuevas tecnologías que permitan mejorar la toma de decisiones y el uso más eficiente de los recursos. ¿Por qué usar el uso más eficiente de los recursos? Pues porque según el informe Panorama de Salud de Latinoamérica y el Caribe de la OCDE y del Banco Mundial, se dice que cada año los costos de salud deficientes cuestan alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, este informe advierte sobre las grandes desigualdades en salud en 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Aparte de eso, el índice de inversión por habitante o per cápita habla mucho del bienestar y de la calidad de vida de los habitantes y lo podemos percibir de primera mano, sobre todo los de esta región. Entonces, sumado a esto, ¿qué pasa? Que los gobiernos intentan controlar los gastos de salud a corto plazo. Eso lo hemos podido percibir. Y eso hace que ellos subestimen el valor que ofrece la innovación en mejorar los índices de salud. ¿Qué pasa cuando tenemos un acceso tardío a productos innovadores? Puede afectar negativamente la atención y también la salud de los pacientes, y esto se traduce en un aumento del gasto a largo plazo. Y lo pudimos percibir con la pandemia, ¿verdad? Entonces, con preocupación, empezamos a ver los resultados, la baja inversión per cápita, ¿verdad? Y es allí entonces lo que nos motiva a diferentes sectores a buscar soluciones conjuntas para lo que está pasando. Entonces, la atención en salud, en el sector salud, en un futuro, debe tener una nueva dirección, ¿verdad? Todas estas implicaciones que he mencionado en Centroamérica, en el resto del mundo, no solamente enfrentan un desafío económico, sino también un desafío social, un desafío tecnológico, ¿verdad? En Panamá, por ejemplo, hay numerosas organizaciones de comunidad científica. Puedo mencionar Ciencia en Panamá, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, o APANAC, que han reconocido la necesidad de una transformación significativa del cuidado de la salud. Hay informes recientes de líderes de ciencia, de ingeniería, de los gobiernos, que han pedido que se despliegue tecnología para reparar deficiencias en los sistemas de atención médica y abordar ese aumento en enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades. Hemos podido percibir mesas de diálogos, debates, muchas convocatorias para adjudicación de fondos para investigación y desarrollo tecnológico están siendo enfocadas específicamente en el sector salud. Entonces vemos cómo comunicados especiales, pronunciamientos de comunidades científicas, etcétera, pues están interesados, están evidenciando la necesidad de tener una nueva dirección en la inversión en salud. Entonces, el objetivo principal de todos estos esfuerzos es tomar decisiones utilizando datos completos, utilizando datos apropiados para los usuarios, para la población, en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, desafíos como armonización de los registros de los pacientes, extracción y representación de datos a gran escala, modelos predictivos, salud móvil, telemedicina, son cosas que se están teniendo en cuenta, y a eso súmenle los problemas de privacidad y seguridad, porque no podemos negar que al inicio, cuando estamos hablando del código QR, que si insertar tu cédula, información, muchos estábamos escépticos acerca de la utilización. Entonces,
ahí entra entonces la parte de educación para la población. Entonces, problemas socioculturales, económicos, legales, políticos, éticos incluso, esto puede amplificar esta transformación que está, estos problemas que vamos a enfrentarnos con esta nueva dirección, pero que sabemos que si trabajamos en conjunto con diferentes áreas, pues podemos llegar a lograr ese cambio de paradigma, que es la visión que se tiene acerca de la salud del futuro. Una salud que sea personalizada y centrada en el paciente. Hay evidencia científica que dice que cuando la persona, el paciente se involucra en la toma de decisiones, como en la parte del equipo compartido, un paciente empoderado, que es miembro activo del equipo de atención, esto mejora los resultados y la satisfacción del paciente y además reduce los costos, los gastos. Entonces, centrado en el paciente es un desafío clave en la salud, pero bueno, hay muchas variabilidades de individuos que hay que tomar en cuenta, la parte genética, la parte de incluso educación, el estado socioeconómico y otras cosas. Basado en evidencia científica, lo mencionó el doctor Rebollón, lo he mencionado ya varias veces, es necesario que la toma de decisiones en el punto de atención médica sea basado no solamente en el conocimiento que ha adquirido el especialista de la salud con el largo del tiempo, que lastimosamente pues a veces cuando hacen investigaciones, cuando se hacen, se trabaja y se estudia mucho, toma cierto tiempo en poder implementar estos conocimientos, sino también evidencia con resultados basadas en información que se extrae automáticamente de grandes fuentes de datos. Esto es importante que se tome en cuenta. Aparte de eso, la atención médica debe ser proactiva y preventiva. No solamente centrarse en tratamientos de enfermedades, sino en prevención de enfermedades. Y por supuesto, centrada en una atención de calidad y que sea lo más optimizada posible, que los procesos, que el flujo de información, el flujo de trabajo, la comunicación sea lo más óptimo posible. Entonces, entramos en materia de cómo la tecnología y la ingeniería pues han sido habilitadores de la atención médica desde hace tiempo, no solamente del futuro, sí se visualiza en el futuro, pero tradicionalmente los enfoques en los que cuando hablamos de transformación en la salud han involucrado la tecnología. Por ejemplo, desarrollo de tecnologías para imágenes, dispositivos médicos, sensores fisiológicos, terapias bioquímicas, todos esos avances en tecnología desde hace años han hecho que la medicina sea mucho más efectiva para el diagnóstico y el tratamiento. Pero esa visión de futuro que hemos estado mencionando depende todavía y sigue dependiendo de la tecnología. Y ahora tenemos avances en infraestructuras de redes de información que van a ayudarnos a proporcionar conectividad, capacidad de acceso en tiempo real a información, a datos que permitirán una atención médica pues personalizada, predictiva, preventiva, como lo he estado mencionando. Aparte de eso, ese empoderamiento del paciente mediante pues intervenciones integradas donde el paciente puede intervenir y tomar decisiones de acuerdo a cierta información. Les voy a dar un ejemplo más adelante de un proyecto que estamos desarrollando. Y pues el monitoreo continuo. El monitoreo continuo que va a ser, se permite a través de tecnologías de la información y la comunicación, que también les voy a dar un ejemplo ahorita. Entonces, aquí en Panamá, la nueva asistencia en salud, todo apunta a que queremos ir hacia una salud predictiva, una salud preventiva, basada en evidencia, todo lo que he mencionado, pero esto va a depender de la disponibilidad en tiempo real de ciertos datos de información con respecto al individuo, a la población,
va a requerir mucha inversión en tecnología, en recurso humano, que estamos necesitando también profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación o las TICs, y pues todo esto se puede aprovechar si tenemos estos recursos. Entonces es un componente crítico en la atención médica del futuro. Y bueno, aparte de las barreras tecnológicas, están, como mencioné, las partes políticas, reformas, procesos políticos, que están más allá del contexto de esta presentación, pero que sin embargo sabemos que necesitamos mencionar porque son indispensables para poder invertir en tecnología. Entonces les voy a hablar de investigación y desarrollo tecnológico. Nosotros en el Centro Regional de Azuero tenemos un grupo de investigación en ingeniería de telecomunicaciones y sistemas inteligentes aplicados a la sociedad, que lo que hacemos es que identificamos problemáticas que aquejan a la sociedad y tratamos de utilizar la ingeniería y las telecomunicaciones para buscar soluciones a esos problemas. Entonces, pues nosotros, para darles un ejemplo tangible, hemos propuesto un proyecto en el que apoyamos a personas con discapacidad visual con cualquier grado, no solamente aquellos que son ciegos, a moverse en el transporte público de Panamá. Sabemos que si a nosotros, que tenemos visión completa, nos cuesta a veces movernos, ahora nos pusimos en los zapatos de personas que no tienen una visión completa o que tienen problemas de visión, y sabemos que debe ser muy difícil y lo experimentamos antes de hacer el proyecto. Entonces, a veces pierden los buses, no saben si el bus que viene es el correcto, no saben bajarse en la parada correcta. Así que se diseñó un sistema en el que se apoya a las personas con discapacidad a moverse en el transporte público a base de dos tecnologías: comunicación por radiofrecuencia, que es básicamente telecomunicaciones, y aplicaciones móviles. Entonces la persona va a tener, ya sea a través de un celular o un prototipo tipo brazalete, un dispositivo que le va a informar cuándo viene el bus. Él debe, por supuesto, introducir datos de hacia dónde quiere ir para poder que el sistema sepa cuál bus es el que tiene que tomar. Entonces, cuando se acerca el bus a la parada, el bus que él está esperando específicamente según la información de cuando dijo para dónde va, el mismo sistema le va a decir: aquí viene tu bus, ya te puedes subir. Incluso el conductor del bus va a saber que hay una persona con discapacidad visual que solicitó el bus y lo está esperando en la parada. Y esto es un simple ejemplo. Hemos tenido demostraciones finales y pues estamos ahora en la etapa de ajustar los prototipos, porque pues fueron prototipos, básicamente un prototipo de sistema, y estamos tratando de ajustarlos. Aparte de eso, tenemos un proyecto de monitoreo de contaminación de aire en Panamá, donde ubicamos 10 estaciones de monitoreo de agentes contaminantes que han sido pues mencionados o catalogados como los principales contaminantes. Está el ozono, dióxido de sulfuro, monóxido de carbono, partículas suspendidas, entre otros. Entonces, se diseña una red en la que estas estaciones que monitorean esos contaminantes se comunican a través de Internet con una base de datos. Y ahora ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver eso con la salud? Bueno, tiene que ver mucho, porque un sistema como este en realidad el objetivo principal es generar indicadores que el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Salud puedan utilizar para, por ejemplo, hacer estudios de enfermedades respiratorias o a tomar decisiones sobre normativas o leyes que tengan que ver con contaminación de aire. Porque esos datos van a ir a través de la Internet a una base de datos, pero también va a haber una plataforma de visibilización. Entonces, digamos que un médico está atendiendo y se da cuenta que llegan muchas personas con problemas respiratorios a su consultorio.
y él dirá, bueno, ¿qué está pasando? Puede entrar inmediatamente a la red de monitoreo de contaminación de aire y revisar. Bueno, tiene sentido porque en estos días, 3 días previos al día de hoy, o incluyendo hoy, la contaminación, los agentes contaminantes están muy elevados, hay que ver qué fue lo que pasó. Y ahí pues tomar decisiones con base en esa evidencia, esos indicadores que genera este sistema. Hemos tenido resultados preliminares, incluso estos no están actualizados, ya tenemos las estaciones instaladas en casi las 10 sedes, solamente nos falta Chiriquí y Bocas del Toro, que esperamos podamos llegar allá muy pronto. Y finalmente, bueno, así más o menos luce la plataforma de visualización, podrán ver en forma de datos, de gráficos, y pues aquí un ejemplo tangible de que estudiantes colaboraron con nosotros en este proyecto, y ahora son ingenieros. Perdón, este se me coló. Y bueno, otro ejemplo de tecnología utilizada en salud es un sistema de asistencia para monitorear las fluctuaciones motoras o los temblores en las extremidades superiores en personas con Parkinson, que se busca pues diseñar un prototipo de sistema que mida los temblores, los envía a través de internet a una plataforma en donde a través de procesamiento de datos podamos identificar la intensidad del temblor, y con esto pues poder decir qué tan avanzado está la enfermedad de Parkinson en esa persona. Incluso estamos pensando en y voy a decir por qué hicimos esto. Lo que pasa es que muchas veces las personas con Parkinson, cuando llegan al consultorio, les cuesta decirle al médico cuánto le duró el temblor, cómo lo sintió, si fue más fuerte o menos intenso que las otras veces, el mes pasado o durante la consulta anterior, a qué hora se tomó el medicamento exactamente, cuánto tiempo le duró el efecto del medicamento. Entonces, aparte de medir los temblores y saber identificar el grado de temblor, también pues contabilizar el momento exacto en que se tomó el medicamento, pues esto ayuda al médico en muchas cosas para tomar decisiones, para ajustar los tratamientos a seguir, para ajustarle las dosis, para cambiar el diagnóstico incluso. Entonces, este proyecto ha sido adjudicado, estamos en la fase de espera de fondos, pero estamos ya desarrollando prototipos preliminares, ya tenemos uno que por lo menos sabe identificar los temblores de Parkinson con movimientos normales en las personas, y estamos trabajando, pero para que vean que la ingeniería, la tecnología de información y las comunicaciones son muy importantes al momento de aplicarlo o de lograr esa adaptabilidad de la que estamos hablando, esa transformación en el sector salud, y pues que en Panamá se están desarrollando proyectos, y no solamente son estos, yo estoy segura que el doctor Vladimir les va a hablar muchísimo más de otros proyectos magníficos que desarrolla él en conjunto con su grupo de investigación. Hemos podido ver de primera mano el manejo de datos que se ha hecho desde la Autoridad de Innovación Gubernamental, AIG, con lo de las vacunas, con toda la información de la pandemia. Así que pues yo espero que les haya gustado esta presentación y muchas gracias. Esperamos más tarde la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, doctora Sáez. Seguidamente, el doctor Vladimir Villarreal. Vamos a empezar a compartir. Ok. Bueno, de todo quiero agradecer la invitación que se nos ha ofrecido para participar de este espacio, más que un tipo de conferencia, sino un espacio para compartir un poco lo que estamos haciendo de diferentes líneas, como dijo Arturo, ubicados hasta en espacios físicos dentro del país, distantes entre sí, ¿verdad? Pero que pone en evidencia lo que cada uno de nosotros hacemos en cada una de las áreas temáticas en que nos desarrollamos. Hoy voy a hablar un poco inicialmente del concepto de transformación digital, o lo que es el aspecto de digitalización de la salud,
Y después nos vamos a centrar un poco en algunos avances y trabajos que hemos desarrollado dentro del grupo de investigación HITSE, que coordino en conjunto con la doctora Lilia Muñoz acá en la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Chiriquí. Y quisiera empezar un poco con esta estadística, con esta pequeña gráfica que fue tomada en cuenta antes de pandemia, ¿verdad? En donde se hacía una evaluación de cuál era la tasa de crecimiento anual de los avances relacionados con salud digital. Y podemos ver las diferentes áreas sobre las cuales se han hecho o se empezaron a hacer avances o ha crecido este tipo de elementos dentro de cada una de las áreas que conforman el campo de la salud digital. Y vemos, por ejemplo, que la historia clínica electrónica ocupa tan solo el 6% de crecimiento. Como decía inicialmente Arturo, ¿verdad? Que tomábamos en cuenta algunas necesidades que no nos dimos cuenta que la teníamos hasta que llegó la pandemia, que nos dio a conocer que si hubiésemos tenido sistemas con historias clínicas electrónicas mucho más robustos y que cubriera a mayor cantidad de la población, evidentemente muchas de las situaciones que la pandemia generó en desconocimiento de padecimientos de la población hubiese sido mucho más fácil, ¿verdad? Esto quiere decir que a pesar de que se han hecho estudios, se han hecho implementaciones y desarrollos e implementaciones tecnológicas en diferentes grupos del área de salud, solamente un 6% se ha podido cubrir a nivel mundial. Se habla que el 36% de todos los desarrollos en la inversión está orientado al aspecto de salud móvil. Y esto también debido al crecimiento que ha tenido las diferentes gamas de dispositivos móviles con grandes capacidades de procesamiento que nos permiten a nosotros casi que desarrollar toda la actividad que normalmente hacíamos en un computador y que ahora las trabajamos también desde el celular sin tener que correr directamente a usar un computador para revisar un correo, responder un mensaje, subir una foto, recibir un dato de un reloj que me mide pasos o de algún tipo de dispositivo que utilice el celular como un mecanismo intermedio para la gestión de los datos. El 46% de los desarrollos se centraron en telesalud. Y evidentemente esta área es la que más se ha hecho posiblemente inversión, ya que había que hacer que la salud llegara a lugares más distantes, que llegara a lugares en donde quizás la tecnología o los centros médicos no estaban a la mano de las personas y podíamos hablar de telesalud a nivel de asistencia por teléfono, asistencia por videollamadas o algún mecanismo que permitiera a la población llevar un mejor control de todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados a su salud. El 23% de las áreas estaban orientadas a salud inalámbrica, es decir, dispositivos que ya no solamente tenían que obtener, que se usaban para obtener datos directamente conectados a un terminal, sino que se podían con las diferentes tecnologías tratar de obtener esos datos y almacenarlos en dispositivos inalámbricos. Y el otro 21% sobre todas aquellas iniciativas que hacen que básicamente el sector salud se haya robustecido en cuanto a todas las necesidades, lo que tiene que ver con planes de prevención, educación, seguimiento de pacientes y todas aquellas actividades en donde tanto la tecnología informática como tal, como los avances tecnológicos en la parte de medicamentos y demás, han ejercido un gran impacto a nivel mundial. Pero para poder entender un poco por qué esta estadística está centrada en estas áreas y básicamente por qué tanto a nivel de instituciones de salud como de las empresas que desarrollan soluciones en salud, por qué ellas se han orientado específicamente en estos componentes. Para ello hay que entender un poco que nosotros a nivel de países estamos medidos por el índice global de la salud digital. El índice global tiene una serie de indicadores que comienza a considerar cómo están nuestros países en cuanto a la implementación, desarrollo y evaluación de soluciones en el sector de salud digital. Y, por ejemplo, lo que se hace en el índice, que este fue un resultado que se presentó en una encuesta previa del Diálogo Regional de Políticas del BID en el 2018, imagínense, antes de pandemia, así que hay que hacer un análisis qué ha pasado después de la pandemia, en donde el crecimiento ha sido más acelerado. Comenzamos a evaluar algunos de estos índices en si en un país lo estaba implementando, si estaba en proceso de implementarlo, si no consideraba que era necesario implementarlo o muchas veces si no estaba seguro si
se iba a implementar o no. Y por ejemplo, el primer indicador, liderazgo y gobernanza, que hacía énfasis a la definición de un departamento para el área de salud digital y las estrategias e inversión para los planes de salud digital, ocupan arriba del 50% entre sí lo estamos implementando y estamos en proceso de implementación para estos dos elementos dentro del índice. Pero si empezamos a evaluar más abajo, por ejemplo, en el índice de legislación y política, tanto a través de las leyes de seguridad de datos, que es uno de los elementos que mencionaron también los compañeros que presentaron inicialmente, y las leyes sobre protección de la privacidad, los países que han empezado a implementar la salud digital han hecho más énfasis en estos dos elementos. Legislaciones políticas para seguridad de los datos, con un 58% sumado a los que están en progreso, y la parte de protección de la privacidad, que era el elemento más importante en su momento, que para que un paciente o una persona que se podía convertir en un paciente en un momento determinado ofreciera sus datos. Pero también podemos ver que hay un elemento importante que para poder hablar de salud digital no solamente tenemos que hablar de inversión, de política, de legislación, sino que también tenemos que incluir en los planes de estudio de nuestras carreras que egresan profesionales de la salud aspectos, asignaturas o capacitaciones sobre salud digital, ¿ok? Que esa salud digital sea parte de la formación del profesional. Y pueden ver que solamente el 4% de la encuesta inicial decía que sí se habían hecho las implementaciones dentro de los planes de estudio de asignaturas o capacitaciones sobre salud digital. Entre el 25% estaban en progreso y otro 25% todavía no lo habían iniciado. Y hay un elemento que todavía generó un poco más de problemas, un poco más de necesidad de tener que implementarse. Y es el aspecto de interoperabilidad e infraestructura, ¿ok? Y aquí es algo muy importante. Solamente el 29% de los que fueron encuestados indicaban que se estaba implementando aspectos de interoperabilidad, es decir, facilitar la interrelación o conexión entre la N cantidad de sistemas tecnológicos o software que manejan datos de salud y que normalmente permitía a un individuo compartir entre todos los sistemas sin tener que hacer mucho trabajo esa información. Y el 63% de los que formaron parte de la encuesta demostraron que no estaban todavía capacitados para tener sistemas interoperables. El 46% sentían que sus infraestructuras como tal todavía no soportaban este tipo de implementación de salud digital. Y por último, la parte de transparencia, ¿ya? Es de qué manera el sector salud compartía datos con otros sectores. A pesar de que los países que participaron en la encuesta demostraron que el 29% ya estaban haciendo ese trabajo, un 38% estaba en progreso, pero todavía existía entre un 33% de aquellos que no estaban seguros o no lo han implementado. Entonces, es de vital importancia, como indicaban nuestros compañeros anteriormente, que este aspecto de transparencia e interoperabilidad para compartir datos sea una estrategia que se utilice para poder facilitar esos avances o esos estudios dentro del campo de salud digital. Porque de esa manera los datos que tienen un propósito, como lo indicaba Arturo, se pueden seguir utilizando y generando nuevos proyectos de investigación y nuevos estudios con base en los resultados de un primer estudio inicialmente, pero siempre tratando de que esa información sea abierta o pueda ser compartida entre todos los sectores. ¿De qué quiero hablarles yo en general hoy? Y todo se centra en esta diapositiva que tengo aquí colocada. Cuando en el 2015, antes de pandemia, empezamos a desarrollar proyectos de salud en el grupo HITSER, acá en la Universidad Tecnológica de Panamá, en Chiriquí, empezamos a crear una idea de una concepción de una salud preventiva inicialmente, porque los dispositivos tecnológicos nos permiten generar actividades o soluciones preventivas, ¿okay? Sin tener que llegar a la parte de curar a una enfermedad en especial. Y además nos permite también incluir todos los sectores involucrados en el concepto de salud como tal. Y es así que esta imagen, que puede aparecer en muchos artículos que hemos publicado, en el 2015
se consolidó como un ecosistema de salud digital que nosotros en el grupo de investigación empezamos a trabajar. 2015, antes de pandemia, y si nos podemos dar cuenta y analizamos los involucrados en el proceso, si esto fuese una política normal de país o una política de grupos de países, el manejo de esos datos, el análisis de esos datos y el consumo de esos datos por otras plataformas sería mucho más fácil si así se manejara el ecosistema. El ecosistema indica que yo tengo que incluir a todos los involucrados, pacientes y usuarios, que no necesariamente son pacientes y que en un momento determinado gestionan o autogestionan datos. Tengo que incluir a los especialistas médicos. Tengo que incluir una serie de dispositivos biométricos. Ya estamos hablando de tensiómetro, pulsiosímetro, glucómetros y podómetros, un montón de dispositivos que tienen tecnología Wi-Fi, tienen tecnología Bluetooth, tienen diferentes tipos de tecnología de comunicación entre una gran gama de dispositivos móviles con grandes capacidades de procesamiento. A veces tenemos en nuestras manos equipos que procesan capaz que mucho más que el mismo computador que tenemos en casa. Y tenemos que empezar a incluir en ese proceso a esa serie de dispositivos. Pero también tenemos que incluir aquellos dispositivos que normalmente utilizan los especialistas médicos y los usuarios finales, que son el computador. Por ende, desarrollar soluciones en el sector salud para ambos entornos o ambos tipos de interfase. Pero también no podemos dejar a un lado los sistemas o las tecnologías de comunicación de datos. Cuando todos estos elementos comienzan a interactuar entre sí, nosotros creamos un núcleo de datos que puede recibir información de diferentes dispositivos biométricos, de diferentes tipos de dispositivos móviles, que pueden consultar y pueden revisar diferentes especialistas, que nosotros como usuarios podemos empezar a gestionar datos dentro del sistema a nivel de prevención, ¿okay? Y ahorita les hablaré un poco en qué consistía el proyecto AMIGEL, y de esa manera entonces todos los desarrollos, si se manejan dentro de un ecosistema, suelen ser interoperables, es decir, que todo lo que yo desarrolle sobre él se comunique entre sí, ¿verdad? Entonces, AMIGEL, en ese caso, como proyecto en el 2015 que fue financiado por Senacid, trataba eso, ¿ok? Ofrecer una solución para que los usuarios tuviesen un control de los datos biométricos como individuo. Empezamos con presión arterial, solicitaba datos como presión sistólica, diastólica, pulso, alimentación, el rango de edad, la ubicación física, que esos datos generales se usaban para luego generar analíticas y entender el comportamiento de ciertas regiones. Agregamos después la parte de diabetes, después agregamos algo de nutrición, y para cada uno de esos elementos del ecosistema podremos agregar módulos, y cada uno de los módulos son interoperables entre sí, ¿ok? Y para ello, entonces, vamos a hablar un poco de cómo lo hemos hecho desde la universidad. En el sentir, y disculpen mi voz porque ando un poco resfriado, en el sentir de que la relación universidad y Estado en este tipo de soluciones siempre tiene que ser un elemento preponderante. Es decir, nosotros como instituciones de un nivel superior, como universidad, generamos conocimientos que pueden ser aprovechados por el Estado para poder entonces definir políticas públicas, para definir estrategias a nivel de diferentes áreas, y nos apoyamos y deberíamos apoyarnos para poder entonces facilitar ese proceso como tal. Y nos vamos a centrar en el grupo de investigación HITSE, que tiene básicamente su sede acá en Chiriquí y con el que hemos desarrollado diferentes actividades. Y el primer tema que queremos hablar y que viene muy estrechamente relacionado a todas las áreas en las que hemos trabajado, vienen estrechamente relacionados a esos elementos que se evalúan en el índice global de salud digital, ¿verdad? Y es el aspecto de interoperabilidad. Cuando empezamos a hablar de AMIGEL como proyecto, empezamos a tratar de facilitar la interoperabilidad de dispositivos, la interoperabilidad de plataformas, la interoperabilidad de los datos, la interoperabilidad de los usuarios, ¿okay? Y de esa manera empezamos a agregar tecnología económica bastante accesible para definir interfaces agradables, para poder almacenar datos de manera más segura, para poder hacer interfaces mucho más amigables para dispositivos móviles. Y es así como la interoperabilidad se convirtió en un elemento importante dentro de nuestras ideas de proyecto, ¿verdad? Y la materializamos también en algunas propuestas iniciales que se hicieron sobre un enfoque de interoperabilidad que se hizo inicialmente como parte del grupo, en donde se trataba de ver de qué manera podíamos integrar todos esos actores, no solamente la interoperabilidad de los datos, que es el elemento principal en el cual están normadas
por estándares que hacen, si es HL7, etcétera, diferentes estándares para interoperabilidad, que nosotros lo vemos en las diapositivas en una de las capas en las que hemos distribuido el tipo de, la forma en que evaluamos la interoperabilidad, y básicamente que están en la parte aquí inferior los estándares de interoperabilidad de datos, pero también la interoperabilidad de dispositivos, la interoperabilidad de aplicaciones, la interoperabilidad de dispositivos biométricos y una serie de elementos que hacía mucho más fácil el proceso de integración de nuevos elementos a la plataforma. Entonces, en esa interoperabilidad tenemos que hablar de múltiples plataformas. Es por eso que cada vez que tratamos de hacer nuestros proyectos, hablamos de proyectos que sean adaptables a múltiples plataformas. No podemos pensar solamente hacer proyectos para dispositivos móviles cuando también tenemos un grupo de personas que todavía consultan en dispositivos de escritorio, ¿ok? O porque solamente pensemos en dispositivos de alta gama y que de repente no tomemos en cuenta el usuario que tiene dispositivos de gama más bajas. Entonces, debemos tratar siempre que las soluciones o los desarrollos tecnológicos en el sector salud sea para múltiples plataformas. Y lo hemos tratado de hacer en cada uno de los desarrollos en los que hemos nosotros trabajado y los que hemos hecho algunos aportes. Y la otra parte que tiene que ver con la solución de salud móvil y electrónica amigable, ¿ok? No es lo mismo que yo le presente una interfaz a mi abuela, por ejemplo, que tiene muchos años más que nosotros ya, a que yo se la presente a mi hijo, que es un chico adolescente, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de hacer soluciones o los desarrollos tecnológicos pensado en el paciente, pensado en el usuario final, de tal manera que cada vez que ellos interactúan, sientan que están en una aplicación que ellos entienden y que es fácil de utilizar. Cuando empecé a estudiar el doctorado, nosotros nos guiamos por la ideología de Mark Weiser, que indica que entre más implícita es la interacción con el dispositivo, con el entorno, más amigable y más llevadera es para el usuario. Es decir, a nosotros no nos gustaría estar cada día en diferentes momentos del día, estar tocando y haciendo una misma actividad 15, 20 veces. Nosotros preferiríamos que el dispositivo reaccione a lo que hacemos de forma automática y seguir nuestra actividad física normal. Entonces, esa es la más alta, el más alto diseño para minimizar esa interacción y hacer más implícita la comunicación. Es por ende entonces que nosotros, en lo que han sido los desarrollos, hemos trabajado con analogías de semáforo, por ejemplo, en donde le decíamos a un paciente, mira, cada vez que te tomas la presión arterial, que esta fue una de las aplicaciones, esta es parte de Amigel, yo te voy a dar un rango y te voy a colocar un color. Si tú sabes que es verde, el rango está bien. Si sabes que es amarillo, ponte un poquito preocupado. Y si sabes que es rojo, entonces ya preocúpate y empieza a revisar lo que es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que se hizo, o sea, hacer más natural la interacción. Y miren, los iconos que usamos son iconos bastante, de un tamaño bastante considerado para que el usuario lo pueda trabajar. Nosotros, por ejemplo, en Amigel, medíamos presión arterial. Aparte de presión arterial, la podemos ver gráfica y tabularmente. Medimos el IMC a través del peso. Medíamos el índice del ICA, índice cintura-altura, como un valor probable de que en un momento determinado, factor de riesgo de tener presión arterial, presión alta. Y analizábamos elementos del perfil del usuario que luego podíamos comparar con otros perfiles y podemos generar alguna serie de análisis, ¿verdad? O sea, todo esto visto desde la academia como un elemento que aportaba y desde antes, visto antes de la pandemia, lo que cuando sucede y viene todo lo que fue la pandemia en general y había muchos problemas del paciente, si es hipertenso, tiene más probabilidad que la COVID le dé más fuerte, que si el paciente es diabético, le puede tener probabilidad también de que tenga más complicaciones. Entonces, y muchas veces no se llevaba un control de las regiones, los lugares que tuviesen ese mayor número de prevalencia, de tal manera que se pudiesen ejercer algún tipo de política para esas áreas en especial, ¿ok? Otra de las áreas también que habló bastante Arturo inicialmente, la parte de dispositivos, ¿verdad? No solamente dispositivos que podemos comprar, porque nosotros podemos comprar muchos sensores, muchos relojes, muchos dispositivos que toman datos y luego los colocan en algún lugar, y bueno, normalmente son propietarios. Nosotros en el grupo de investigación también a nivel de trabajos de graduación de nuestros estudiantes, porque hay que hacer énfasis de que aquí nosotros trabajamos muy de la mano con los estudiantes que tienen ideas, están anuentes a querer aportar,
y nosotros en un momento determinado nos convertimos como los gestores de todo proyecto o toda actividad, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, también hemos hecho en algunos proyectos con estudiantes a nivel de tesis, se ha hecho algún tipo de dispositivo para censar ciertos elementos, así como lo comentó Jessica, que dentro de sus proyectos hay muchos sensores para detectar ciertos comportamientos. También nosotros a nivel de salud podemos censar saturación de oxígeno en sangre a través de algunos lectores, nivel de azúcar en sangre a través de algunos lectores. O sea, y podemos nosotros empezar a trabajar desde la concepción de la idea. Y esto, lo interesante es que estos tipos de desarrollo o dispositivos están aunados a lo que consideramos como un ecosistema de salud, que es el ecosistema inicial de Amigel. Yo puedo, si ya yo conozco cómo son los datos, me los puedo llevar fácilmente a una interfaz de una aplicación móvil y los puedo colocar dentro de la plataforma para consumo, ¿ok? Evidentemente hay que tomar en cuenta los aspectos de seguridad siempre se ha evaluado para evitar que en algún momento los datos sean sustraídos, aparezcan por ahí datos de pacientes y siempre se ha hecho énfasis en la parte de gestión de la seguridad de los datos como tal para que no haya problema. Y por eso siempre es importante también dentro de los proyectos trabajar de la mano con algún protocolo de seguridad específico que esté documentado y que exigen normalmente los comités de bioética a la hora de trabajar proyectos de tecnología y que conlleve comunicación de datos entre dispositivos móviles y dispositivos tipo servidor en general. Toda esta información debe tener un propósito también, como decía Arturo, y básicamente el propósito está en que nosotros podamos tomar decisiones, ¿ya? Y por ejemplo, esta fue otra parte del módulo de la plataforma Migel, que también fue trabajado con un estudiante, en donde nosotros, a partir de los datos de la presión arterial, también se hizo un módulo para diabetes, uno para temperatura, y aquí se puede ver estadísticas de pacientes, obesidad. Podíamos sacar un análisis bastante sencillo, ¿verdad? Todavía en ese entonces no se hablaba mucho, no se implementaba nada de inteligencia artificial, sino que básicamente se hacía un análisis estadístico de cómo se comportaban los datos en la plataforma y podríamos saber el porcentaje o la cantidad de hombres y mujeres que en un momento determinado estaban dentro de la plataforma trabajando, cómo lo podíamos ubicar por provincia para saber de repente en qué provincias había más pacientes con problemas de presión arterial, cuáles eran los rangos más comunes y así sobre eso nosotros podíamos sacar alguna serie de estadísticas. Esa información automáticamente sale de la gestión y la ingesta de datos de las plataformas y nos permiten a nosotros, al ser dueños de las plataformas y a ser dueños de los datos, generar salida de datos como las querramos presentar, usando las herramientas que querramos, ya sea inteligencia de negocio, cualquier tipo de herramienta en la que yo quiera presentar los resultados y que ahora yo los tengo a mano para trabajar, ¿ok? Y para esta época en pandemia, en el grupo de investigación, la doctora Lilia Muñoz presentó un proyecto para trabajar datos abiertos para la COVID, ¿verdad? Y el proyecto se llamó EpidemPredict, que lo que hacía básicamente que utilizaba algunas series de datos para generar predicciones del comportamiento de nuevos casos y una serie de elementos que se utilizaban para poder entonces tratar de ver cómo se iba comportando la pandemia con base en los datos, que lo más difícil de todo el proceso era tener esos datos, ¿verdad? Por eso que hablábamos mucho de que uno de los retos en salud digital era el último reto de la tabla que veíamos, era tener datos disponibles para que otros lo utilicen, y eso fue un problema muy grande, y que no solamente lo pudimos ver en este proyecto, sino también que lo hemos visto de proyectos anteriores, en donde la utilización de datos de salud es sumamente complicado, no están tan disponibles para utilizarlo, y entonces evidentemente hace un poco más difícil el proceso de generación de proyectos o resultados con base en ello. Pero se pudo hacer las aproximaciones necesarias para evaluar lo que serían las predicciones de diferentes elementos dentro de lo que fueron datos de COVID como tal, ¿ok? Y también nosotros hace un par de años atrás, antes de pandemia, también empezamos como parte del grupo de investigación, el asistente de investigación del grupo, empezamos a desarrollar el sistema de expediente electrónico de la clínica universitaria. Tenemos una clínica en la Universidad Tecnológica de Panamá y cada uno de
de algunos de los centros podían tener en un momento determinado una clínica, y lo que queríamos es centralizar esos datos para generar luego estudios y análisis sobre el comportamiento de la población universitaria, tanto estudiantes, docentes y administrativos, y se hicieron las primeras aproximaciones para el proyecto del sistema de expediente electrónico, ¿ok? Que conllevó una serie de elementos, una serie de análisis en relación con en su momento era la doctora encargada de la clínica, y se empezó a hacer el primer lanzamiento del sistema para que la clínica universitaria lo pudiera utilizar. Entonces, si podemos visualizar cada una de las áreas en las que hemos tratado de ir apoyando y hemos tratado de ir haciendo, pero hemos tratado de ir haciendo algunas aproximaciones, se han centrado en esos elementos importantes de la transformación digital del sector salud, ¿ok? Que son los 8 principios fundamentales y que estaban orientados a lo que serían los retos en salud digital. Conectividad universal, salud pública digital para todo el mundo, una salud digital más inclusiva, implementar sistemas de información interoperables, abiertos y sostenibles, que es lo más importante. Tratar de que la relación de los datos y lo que hacen en el sector salud sea transversal con los derechos humanos, una cooperación mundial para incluir nuevas tecnologías como inteligencia artificial y alguna tecnología emergente para la solución de problemas, ¿okay? Establecer unos mecanismos de confianza y seguridad para que los datos que están contenidos en todos los sistemas de salud sean accesibles y sean seguros, y diseñar una arquitectura de salud pública en la era de la interdependencia digital, hablando siempre de un ecosistema de salud pública, un ecosistema de salud digital, en donde todos los involucrados en esa transformación de la digital, de la salud o del sector salud, podamos aportar desde la perspectiva de Estado, desde la perspectiva de universidad y desde la perspectiva privada, que también es un ente fundamental para generar nuevas investigaciones y sobre todo inversión que muchas veces se necesita y no necesariamente tiene que venir del Estado para desarrollar algún tipo de proyecto. Algunas conclusiones en general: el mercado de la salud y telesalud está creciendo constantemente. Normalmente se centran en tipos de actividades. Algunos desarrollan productos, otros desarrollan servicios. Aquí lo importante es que productos y servicios sean interoperables. Hay una aplicación en diferentes áreas. Están desarrollos en telemedicina, monitoreo de pacientes, la educación médica continua y cada una de las áreas de aplicación de la salud digital. Hay énfasis y desarrollos en las modalidades. Hay salud en tiempo real, sincrónica. Hay almacenamiento y reenvío de información para una modalidad asincrónica y tenemos monitoreos remotos de pacientes. Y normalmente tenemos que centrar esas soluciones a nivel del usuario final. No solamente los hospitales, que también están incluidos el sector salud, sino también las personas o los individuos que en un momento determinado se convertirán en usuarios del sector salud dentro de cada uno de nuestros países. Entonces, cada uno de ellos genera una serie de estudios que permiten hacer evaluaciones del comportamiento que tiene a nivel mundial la transformación del sector salud a nivel del entorno digital. Entonces, con eso quería presentar un poco algunos resultados que hemos tenido en los proyectos. Siempre es bueno ser el último porque ya la parte inicial ya la dieron todos los demás, así que nos toca solamente explicar algunos conceptos adicionales. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Villarreal. Bueno, mientras los participantes en el webinar nos envían algunas preguntas, tal vez quisiera partir de algo que me parece que es importante y que el doctor Villarreal apuntaba al final. Creo que ha sido realmente muy interesante escucharlos porque esto denota avances realmente en salud pública en materia tecnológica. Tal vez la pregunta sería, ¿en qué punto está Panamá para los tres? ¿En qué punto está Panamá en términos de generación de esa arquitectura en salud pública donde podamos decir que tenemos sistemas, para hablar digamos de lo básico, en principio sistemas de vigilancia de la salud, sistemas de vigilancia
epidemiológica, de expediente electrónico, digamos, de eso que podríamos hablar, una arquitectura o elementos para crear una arquitectura en materia de salud pública. Desde la perspectiva de ustedes, ¿en qué punto está Panamá? Tal vez, doctor Rebollón, si gusta, empiece usted para conocer su opinión. Claro, mira, se han hecho varios estudios, por ejemplo, está el índice que se llama el Future Proofing. Future Proofing te está preparando para el futuro, específicamente en tecnología, donde se compararon varios países de Latinoamérica y Panamá está en una etapa inicial de esto. ¿A qué me refiero con inicial? Ya tenemos regulaciones que exigen, que te ayudan al Open Data. Ya tenemos organizaciones que se dedican a Open Data, como es por ejemplo, la ANTAI, que es la Asociación Nacional para la Transparencia. También ya ves que estamos en 3 distintos sitios trabajando en investigación para empezar la generación de datos. Lo que falta es el siguiente paso, que es implementación masiva de sistemas electrónicos de información y que haya una aceptación de la población que estos sistemas forman parte no del futuro, sino del hoy. Entonces, a nivel de madurez, para ponerlo en escala, en Latinoamérica se hicieron en 10 países y Panamá estaba en el ranking de abajo hacia arriba, siendo los más avanzados, los más altos. Panamá estaba en el 7º lugar. Está en una posición de inicio, está muy temprano en esta fase. Da muchas oportunidades todavía de crecimiento, ¿no? Perfecto. Doctora Sáez. Y está en una etapa de crecimiento y yo sí quiero mencionar algo. No sé si hay jóvenes viéndonos, pero sí hay una brecha digital en la parte de formación. Tenemos muchas personas capacitadas, tenemos profesionales de alta calidad, pero necesitamos aún más, porque si ustedes ven, todas estas plataformas, todas estas implementaciones van a requerir personal calificado para trabajar en la implementación, en el despliegue, y pues estamos sufriendo un poco que los jóvenes pues no se interesan mucho por las carreras en el área de las tecnologías, de la información, la comunicación, y pues se está trabajando muy duro en esto, en fomentar el interés por estas carreras. En cuanto, bueno, ya Arturo yo creo que respondió la pregunta de cómo está Panamá, pero una parte importante de cómo está es que necesitamos más recurso humano, y entonces está en las universidades o las personas digamos, el sector salud, que pues promuevan la posibilidad de que los estudiantes pues se inclinen por carreras en tecnologías. Doctor Villarreal. Coincido con mis compañeros cuando dice que ser el tercero, ya digo sí a todo lo que dicen ellos inicialmente. Entonces, mira, yo desde el 2015, mi tesis de doctorado siempre se centró en la parte de monitorización móvil de pacientes. Siendo de tecnología, terminé en algo de que tenía que ver básicamente con salud, ¿verdad? Y aún durante ese momento, quizás la brecha esa entre lo que tenían otros países, ¿verdad? Cuando viene uno después de estudiar de afuera y viene entonces a tratar de ver de qué manera aporta al país, ¿verdad? Se veía muy grande, ¿ok? Entonces es cierto, estamos en un proceso de adaptar muchas cosas, organizar muchas cosas que no estaban organizadas. Y yo pienso que una de las claves fundamentales en este proceso es la integración de todos los actores relacionados al sector, ¿ok? Los expertos en medicina, los expertos tomadores de decisiones, los de tecnología o ingeniería, los de salud pública, o sea, todos los involucrados en el sector. Entre más nos involucremos, entre más aportemos, más acelerado haremos ese proceso de integración, etcétera, etcétera. El problema no es la separación muchas veces de soluciones y de posibles proyectos en general, que si lo hiciésemos en un nivel más de forma colaborativa,
hablaríamos de un ecosistema mucho más integrado, ¿verdad? Que sería lo ideal, en donde, por ejemplo, Arturo hace su parte, Jessica su parte, Vladimir su parte, nos unimos universidad, centros de investigación, instituciones del Estado, salud, educación, o sea, cada quien, pero yo siento que es una política que debe establecerse para poder hablar de un ecosistema de salud digital como tal, que es lo que yo siempre he considerado que debería ser. Tal vez aquí, como para darle continuidad a esta reflexión, a ver, si algo es esencial en el desarrollo del conocimiento en general, pero en el campo de la tecnología, es el papel de la academia, ¿verdad? Porque la academia finalmente hace una experiencia, hace investigación, es parte de su quehacer natural, hacer investigación, cosa que es difícil, digamos, dentro de la institucionalidad pública. Pero ¿cuál es la realidad, digamos, de Panamá en términos de articulación academia y la institucionalidad pública de salud? ¿Y cómo ven ustedes ese futuro? ¿Qué habría que proponer para que realmente haya esa sinergia para el desarrollo tecnológico en materia de salud pública en Panamá? No sé, doctora Sáez, si usted quiere empezar para cambiar un poco Sí. la dinámica. Bueno, usted lo ha dicho, nosotros tenemos que sentarnos, tenemos que colaborar en conjunto, como dijo el doctor Rebollón y Vladimir. De hecho, uno de los problemas grandes que tenemos, pues hay muchas barreras, que es lo que ha impedido a lo largo de la historia que la academia trabaje en conjunto, digamos, con instituciones públicas o privadas, con empresas, y son los tiempos, ¿verdad? Tenemos tiempos muy diferentes. A veces, digamos, que queremos que las cosas salgan de una vez, y en investigación, pues sabemos que las cosas a veces no son iguales, objetivos diferentes. La academia pues tiene ciertos intereses, pero que sentándonos a conversar y hablar el mismo idioma se pueden lograr muchas cosas. Entonces, empezando es integrar todas las partes en mesas de trabajo, en actividades académicas. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos proyectos de investigación que involucran al sector salud, siempre ponemos de primero a, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Siempre lo tomamos en cuenta. Siempre hay un médico involucrado en el equipo de investigación, siempre hay personal del mismo Ministerio de Salud involucrado en la redacción o la parte de cómo desarrollamos la propuesta del proyecto de investigación, porque al fin y al cabo se trata de equipos multidisciplinarios que tienen que trabajar en conjunto. De hecho, no tenemos que hablar solamente de tecnología, porque tecnología abarca muchísimo, abarca desarrollo de software, abarca telecomunicaciones, abarca especialistas en redes, abarca los expertos en procesamiento de señales, procesamiento de datos. Entonces, es como trabajar en conjunto, pero siempre enfocándose cuando nos vamos a mover hacia una transformación digital en el sector salud, involucrar todas las partes esenciales. Como dijo Vladimir hace un momento, algo muy importante a tomar en cuenta con esta transformación es la interoperabilidad. Yo no sé si todos los que nos están viendo saben lo que es interoperabilidad, pero hay muchas marcas, muchos vendors y mucha información. A veces cada quien maneja su tipo de información, y si nosotros queremos tener acceso a tantos datos de todos los pacientes, a estar conectados de verdad, necesitamos que marcas diferentes se comuniquen unas con otras, y eso no es fácil, ¿verdad? Y allí pues entran la parte de los estándares, de comunicaciones. O sea, es un mundo, pero que si se trabaja en conjunto y se toma en cuenta en las mesas de trabajo, en las propuestas, en las decisiones, porque al final de todo, los que toman las decisiones son los que tienen que pensar en aquellos que necesitan tener en su mesa de trabajo para tomar las decisiones de esta transformación digital, que nos tomen en cuenta, que tomen en cuenta los especialistas en las diferentes áreas, para que no sea algo improvisado,
porque no es traer tecnología por traer. Nosotros tenemos que ponernos en el contexto panameño para decidir qué es lo que tenemos que hacer, basarnos en lo que tenemos aquí en Panamá, no porque en Costa Rica o en Colombia funcionó algo, quiere decir que aquí vaya a funcionar. Entonces es importante armar estos grupos de trabajo multidisciplinarios. Gracias, doctora. Doctor Rebollón, su opinión. Sí, yo estoy de acuerdo con Jessica. Y una de las cosas que hay que decir es que ya hay grupos trabajando. O sea, son grupos que son nuevos, ¿eh? Son nuevos, no es que piensen que esto tiene muchísimo tiempo. Son grupos nuevecitos que han estado siendo liderados por la Cámara de Comercio desde hace 2 meses. O sea, una cosa nuevecita donde están separados en 3 mesas de innovación, de investigación clínica y de generación de datos, donde se están apenas metiendo a las personas, se están creando todos estos datos. Entonces, es para que vean la etapa en la que estamos, como habíamos dicho en la pregunta anterior. ¿En qué etapa estamos? Etapa de sentarnos en mesa, que todavía se están identificando a las personas para poder llevarlo a eso. La primera mesa es la de política, la segunda investigación y la tercera que es de datos. Y esta tercera que es de datos es la que se debería mover más rápido para poder alimentar a los otros grupos. Porque una vez que tú tienes datos, transparencia, un sistema que te los permite recopilar y compartir, se puede utilizar para investigación y eso se puede utilizar para generar nuevas políticas públicas. Así que vamos en ese camino, un camino todavía pedregoso, pero vamos para allá. Bueno, doctor Villarreal. Sí, básicamente la universidad siempre ha hecho su rol y su función en investigación, en academia e investigación, ¿verdad? Ahora haciendo más énfasis también en investigación. Y yo siento que, bueno, se han empezado a hacer algunos acercamientos del Estado con las universidades. Todavía falta un poco más acercamiento, de tal manera que el Estado entienda que la universidad también genera conocimiento y soluciones. Muchos países desarrollados ven a la universidad como la solución a los problemas. Las empresas privadas ven a la universidad como la que le va a solucionar el problema. Solamente ellas tienen lo que le falta a la universidad, que es inversión, que es dinero, ¿verdad? Entonces, que ellos lo pueden desarrollar, pueden establecer estrategias y hacer proyectos que la universidad es más experta en ese proceso, si es tecnología, si es ingeniería, si es procesos, y poder entonces convertirnos en un ente generador de conocimiento que sea utilizado por el Estado y que las políticas públicas sean asociadas a facilitar esa comunicación. Creo que todavía ese trecho está un poco amplio. A veces para poder hacer un proyecto de la parte de la academia hay que ser gimnasta para poder hacer que el brinco sea algo bastante rápido y por lo menos, si no llegué, por lo menos me colgué del borde del Estado, ¿verdad? Entonces creo que es un proceso que hay que empezar a analizarlo, pero yo me imagino, yo pienso que en algún momento esto se cambiará y se establecerán ya algunas políticas públicas también centradas en la universidad como generadora de conocimiento. Sí, eso en experiencia digamos, de un correcto ejercicio rector de la salud pública, uno siempre ve a los ministerios de salud que asumen un rol protagónico, y a propósito de lo que decía la doctora Sáez, son los que es el que naturalmente convoca a los actores a la discusión de cómo hacer para avanzar, digamos, en diferentes campos, ¿verdad? Y en materia de salud pública, pues, uno pensaría que es importante el rol del ministerio, de que se vea realmente la trascendencia, la importancia que tiene la academia para el desarrollo de conocimiento aplicado a las necesidades de la gente, ¿verdad? Porque todo lo que han apuntado ustedes finalmente rescata las necesidades de la gente. Digamos, de momento uno podría verlo muy individualizado, pero que la población realmente merece el acceso a la tecnología para el cuidado de su salud, y eso tiene que ver con procesos de toma de decisión dentro de la institucionalidad también. Aquí tengo algunas preguntas que hacen los participantes, que les voy a transmitir. Cecilio Niño y Edgar Domínguez en general hacen una pregunta muy similar. ¿Cómo perciben ustedes los tres
la posibilidad de las alianzas público-privadas para el desarrollo realmente de la digitalización en salud, el desarrollo tecnológico en salud. No sé, doctor Villarreal, ya que está usted por ahí, si gusta empezar. Sí, básicamente yo creo que esa es la estrategia principal, ¿verdad? Y creo que le hemos mencionado inicialmente la relación público-privada para poder entonces establecer rutas a seguir, para poder establecer actividades y proyectos que podamos ejecutar en conjunto. Y yo estoy convencido que ese tipo de alianzas son un mecanismo para que nosotros, tanto a las instituciones públicas, no solamente la academia, sino también las instituciones involucradas en el sector de salud, como las empresas que tienen necesidades también en un momento determinado, empiezan a establecer o definir rutas y caminos para poder ejercer actividades en conjunto. O sea, eso es muy, muy importante. Todavía no vemos muchos avances en el sentido de que la empresa diga, tengo esta posibilidad de desarrollar proyectos o podemos establecer una alianza para hacer este tipo de actividades. O sea, hay sectores en que se ha hecho, pero evidentemente todavía falta un poco más de trabajo en ese sentido, de tal manera que podamos entonces facilitar eso. Primero, la parte de la gestión del conocimiento y también la gestión de fondos, que es una parte importante dentro de esas alianzas. Doctor Rebollón. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en estas colaboraciones, porque nosotros tenemos que ver algo. O sea, los estados son como elefantes que se mueven muy, muy, muy lento, a diferencia de la industria privada, que son animales más ágiles, ¿no? Por poner una analogía, se pueden hacer muchísimos desarrollos tecnológicos muy rápido, con menos barreras burocráticas, que pueden traducirse rápidamente a acciones del gobierno, y el gobierno entra y se le da la sostenibilidad. Entonces, esto podría ser un mecanismo que te ayuda a traer tecnología e innovación más rápido, que sea adaptado por los gobiernos, y es uno de las recomendaciones a nivel mundial, que trabajen todo, y no solamente gobierno público-privado, también tienen que entrar academia, cuarto sector, como las ONG, y cualquier persona independiente que quiera hacerlo para apoyar. Doctora Sáenz. Sí, yo concuerdo con todo lo que se ha mencionado. De hecho, es una de en los países desarrollados, así es como se trabaja, ¿verdad? Y bueno, a veces copiamos algunas cosas y esta es una de las cosas que debemos empezar a poner en práctica en nuestro país. Hay acercamientos, hay intentos, pero como mencioné hace un momento, así como en la academia y la industria hay desacuerdos y hay que sentarse a conversar y tratar de ver el beneficio en común, asimismo tiene que suceder con la parte privada y la parte pública, que no es imposible. Se puede, por ejemplo, las universidades públicas muchas veces tienen convenios con empresas privadas. Te armo un laboratorio de investigación así, asá, y bueno, tú nos ayudas con ciertos proyectos, con recursos humanos para plazas de trabajo, etcétera, etcétera. Sí hay como los pequeños pasos que se está intentando, pero necesitamos convencer a los que toman estas decisiones de que eso es necesario para poder avanzar hacia donde queremos ir. Gracias, doctora. Doctor Villarreal, aquí tengo una pregunta directamente para usted. Me imagino que usted conoce a la persona. Dice Dagoberto Gutiérrez, que nos cuente brevemente sobre su experiencia en Chiriquí. Para ver dónde está la pregunta. Ah, ya, todo Chiriquí. Dagoberto, ¿qué tal? Mira, para el momento de que inicia la pandemia, al igual que en Ciudad Capital, se creó un grupo llamado Todo Chiriquí, ¿verdad? Que empezaba a tratar de buscar a todos los involucrados que tuviésemos haciendo alguna actividad para paliar un poco los efectos de la pandemia, ¿verdad? En ese momento, hay una universidad, un experto de Brasil nos habló que ellos habían hecho un comité científico con lo que tenía que ver básicamente para manejar los efectos del COVID y de relacionar un poco
a todos los involucrados. Entonces nosotros acá también en Chiriquí, como grupo de investigación, también estuvimos haciendo nuestro comité científico para COVID y también participamos en ese momento, en esa comunicación con el grupo Todo Chiriquí, ¿verdad? Que era el momento en que nos unimos personas de diferentes áreas para ofrecer soluciones, hacíamos reuniones, decíamos qué podíamos hacer, de qué manera podíamos ayudar. Habían médicos, bueno, Dagoberto es médico y él también estuvo en el grupo como tal. Empezamos a hacer comisiones pequeñas en donde cada uno se centraba en un área específica en la que podía aportar datos, como lo hablaba también Arturo, como tipo mesa, ¿verdad? Otros alimentos, o sea, cada quien tiene una función. Y eso, ese momento fue un momento en donde si no hubiese existido pandemia, yo creo que eso no se hubiese dado, ¿ok? Entonces yo creo que eso fue un momento oportuno para que aquí los que estábamos involucrados, habían médicos, estábamos los del área de investigación y de la academia, habían los tomadores de decisiones de las universidades también, rectores y demás, y tratamos de establecer un mecanismo para apoyarnos y poder desarrollar actividades en conjunto. Hablamos de las capacitaciones, o sea, fue una experiencia grande que demuestra que cuando todos los que estamos interesados en aportar a una problemática nos reunimos, podemos hacerlo. Cada quien hablando con su idioma, con su forma de hablar, ¿verdad? Y se aprende también muchas cosas, porque aprendí muchas cosas en el grupo. Y de esa manera, bueno, está la doctora Jessica, pero otra Jessica, que también estuvo dentro del grupo. Y pudimos entonces compartir en el grupo y relacionar un poco lo que hacíamos cada uno. Y conocimos mucha gente que hacía cosas para ayudar a los que estaban con alguna problemática generada por la pandemia como tal. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos que ir dando cierre a la actividad. En realidad, de parte del centro en Panamá, del ICAP en general, queremos agradecerles porque ha sido un privilegio, primero, escucharlos y en segundo lugar, que ustedes pudieran compartir pues con toda la audiencia su experiencia y su conocimiento en la materia. Nada más recordar que yo pareciera que cuando uno hace el balance, como que todos comprendemos la importancia que tiene el tema, ¿verdad? Pero que sí hay que dar el salto, ¿verdad? Venimos avanzando, pero sí hay que dar el salto para tratar de concretarlo lo más pronto posible, porque sin lugar a dudas esta es la salud del futuro, ¿verdad? Y aquí no hablamos de medicina, hablamos de la salud del futuro. Por aquí pasa, ¿verdad? Y pareciera que es necesario que en todos nuestros países, y lógicamente Panamá, pues también tiene ese desafío, la articulación es necesaria, la articulación público-privada, la articulación de la academia con la institucionalidad que toma las decisiones en materia de salud pública es vital como para poder concretar este beneficio para la gente. Entonces le reiteramos realmente el agradecimiento, doctor Rebollón, doctora Sáez, doctor Villarreal, y no sé si Fallon o Mirelis pues tienen algo más que decir para hacer el cierre. Bueno, decirles más que nada que fue un placer obviamente para la oficina del ICAP en Panamá contar con su participación. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en este webinar y donde pienso yo que pudimos conocer un poquito más sobre las nuevas tecnologías, la implementación para el mejoramiento del sector de salud. Entonces, bueno, que tengan una excelente tarde, feliz semana y muchísimas gracias.